Cuadernos de lectura. Apuntes para armar un escritor. Somos Jessica Prado y Mónica Quintero. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Cuadernos de Lectura. Con los apuntes de hoy armaremos a Manuela Gómez y su libro La Hora de los Satélites. Conversamos sobre su escritura, que es igual a hablar sobre las personas que ama, los lugares donde pone la atención, cada pequeño gesto que compone su vida, porque para ella la poesía está ahí, en la profundidad de lo cotidiano, incluso antes de llevarla al papel. Sí, es una fe porque el poema esté en la intimidad, ¿cierto? Y un deseo por encontrarlo ahí, pues y por eso yo creo que está la tensión de qué es lo que me pasa, ¿cierto? Que yo creo que no es una cosa premeditada, simplemente uno tiene más curiosidad por unas cosas que otras. Y a mí, en este caso, en ese momento de mi vida, me interesa la experiencia, ¿cierto? ¿Qué me pasa? ¿Qué hago con lo que me pasa? Todo me parece abrumador, lo suficientemente dramático y bello y doloroso, entonces siento que mi materia más directa es lo íntimo, es lo privado, lo que me pasa a mí y lo que le pasa a quienes amo. En La Hora de los Satélites, Manuela Gómez exploró más que otra cosa el hecho de ser madre, y lo hace con todo lo que implica, lo bonito y lo difícil y lo doloroso. Escribe de la vida cotidiana, de lo que pasa cuando se tienen niños, porque no hay límite en encontrar la belleza, que puede estar incluso en aquello que no parece, como aprender a ir al baño. Manuela celebra que sea una época en donde se esté hablando de esa cara oscura de la maternidad, porque hay que hablar de todo sin esconderse. Es cierto que algunos de los poemas de los hijos empezaron a llegar cuando estaba escribiendo La vida como era, un par, y yo sentí que ahí se había abierto algo, ¿cierto? Antes no se me había ocurrido, aunque ya tenía a Dante, llevaba unos años pues siendo mamá, unos años, sí, poquitos, digamos 2 años o algo así. Ya habían empezado a aparecer, pero fue en La Hora de los Satélites que yo sentí que había resuelto cosas en la vida como era, ¿cierto? Yo tenía una pregunta por el pasado, por mi propia infancia, muy potente, porque mi mamá había empezado a enfermar, se había empezado a olvidar, entonces yo decía, ¿qué es lo que yo me acuerdo de mi vida? Entonces tenía eso de una forma muy insistente, y cuando pude como quitármelo de encima, bueno, no sé, cuando pude como dejarlo ahí, ya estuve muy consciente en mi presente, como bueno, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Tengo esta familia, tengo estos hijos, soy mamá, pero a veces quiero salir corriendo, pero a veces me acuerdo de un novio que tuve, pues, o sea, vuelvo a ser la que era antes. Entonces fue como una revelación del presente. Sí, qué salvación que esa cara B esté saliendo a la superficie cada vez más. A mí me parece muy interesante escuchar y leer a otras mamás que cuentan a qué le tienen miedo, porque les da rabia, siendo pues maternando. Entonces yo creo que esas dos caras son importantes. O sea, hay flores. La maternidad tiene flores y tiene muchas flores. Y también tiene ese otro lado que es igual de importante, porque coexisten. No puede existir sin el contraste, sin lo ambivalente. Creo que la ambivalencia es un tema muy importante ahí. Cuando uno entiende que uno sí puede, como lo dice Jean Lazar en su libro El Nudo Materno, yo sé que yo daría la vida por mi hijo. O sea, todas las películas de las mamás corriendo para salvar a sus hijos y dándole la vida, o sea, arriesgando la propia vida, son verdad, pero también es verdad que uno se agota. También es verdad, dice ella ahí, que destrozó mi vida y que solo quiero recuperar la vida que tenía antes. También todo hace parte
de algo tan complejo como tener una persona, un ser a tu cargo y amarlo y que te ame de vuelta. Es una cosa hermosa y compleja. ¿Quiénes éramos antes de ser lo que somos? Los cambios que transitamos en la vida van apareciendo de forma tan sutil que a veces es difícil precisarlo. Manuela es mamá hace menos de 10 años y ahora le cuesta recordar cómo era todo antes de eso. Sin embargo, de lo que sí tiene certeza es que esos seres que ahora la acompañan permean cada sensación que la atraviesa. Toda una transformación. Me hiciste acordarte de un texto breve de Rivka Galchen, la escritora de Pequeñas Labores, que dice un nuevo tipo de depresión, algo así, y dice como a veces no se siente tan bien tener un bebé porque hay unos días en que te quieres morir y sabiendo que tienes un bebé no puedes hacerlo, pues todo cambia, yo siento, además porque ya el dolor de los hijos es mucho más visible, o sea, toma un protagonismo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tu hijo tiene fiebre? O sea, ¿qué pasa con tu cuerpo? O sea, ya no importa para nada, o sea, es una entrega a ese otra criatura, ¿cierto? Que es tu responsabilidad un poco que prospere. El poema también de Ellen Bass que dice una semilla, una única semilla, y el peligro de que no prospere. Entonces yo creo que es uno de los grandes temas, el miedo. Pero no solamente con los hijos, también con los padres, ¿cierto? El miedo a verlos envejecer. Y con los niños, eso, el miedo a que no prosperen. Una semilla que se desperdicie, no sé. Creo que cambian las dimensiones. Lo que me pasa a mí es que ya no recuerdo genuinamente cómo era ser antes. ¿De qué me daba miedo antes? No sé. Entonces la poesía de Manuela sale del observar, de estar atento a lo que pasa todos los días. Sabe que en esos pequeños actos, como lavarle a su mamá el pelo, hay un misterio, hay una belleza que ella va sintiendo y se permite descubrir y tomar notas para que luego llegue el poema. Me hiciste pensar en Lydia Davis, que es una escritora de Estados Unidos, muy interesante. Ella tiene un libro pues difícil de clasificar que tiene, pues porque son textos muy diversos, y hay uno que dice, he aprendido la verdad sobre el arte. Y después dice, el arte no está en ningún lugar lejano. Ya está, o sea, yo siento que saber eso para mí ha sido muy liberador, porque yo reconozco de verdad una belleza y siento como esa electricidad pues como del poema y del misterio cuando estoy en la casa o cuando visito a mi madre que está enferma y le estoy lavando el pelo, o cuando duermo con mi hijo por la mañana y tengo tiempo de abrazarlo mientras él está dormido y olerle la cabecita. O sea, yo sé que ahí está eso de lo que habla Lydia Davis, que es el arte, pues el poema. Ahí hay algo, hay un misterio. Entonces, creo que para mí no hay diferencia. Lo importante es poder verlo, pues uno no siempre está dispuesto. Ahora venía pensando en eso, que había algo que yo leí en Borges que a mí a veces me causaba un poco de ansiedad, que era el poeta no es de 8 a 6, ni de 8 a 12, ni de 12 a 6, sino que el poeta es siempre. Y yo decía, no sé, yo no soy así, pues no sé si pueda mantener este estado de poesía todo el tiempo. Y hace poco leí a alguien que decía, yo solo soy poeta cuando escribo. Y me dio risa. Y no sé si es solamente ahí, porque uno a veces también va caminando y lo siente, o está despertándose y siente. Yo creo que es como un equilibrio, ni tanto, ni tampoco, pues. Entonces, no sé, yo creo
genuinamente que el poema nace en lo cotidiano. Sí, en mi caso, pues. Y a veces no es fácil porque te metes a unos lugares que dices, voy a ser capaz de hacer una figura con esto que me está pasando, ¿cierto? Que es lo que yo estoy haciendo ahora con un nuevo proyecto que es sobre la enfermedad de mi madre. Entonces, no sé, me ha costado porque es la vida y además la escritura. Hay veces que los títulos de los libros se encuentran simplemente levantando la mirada, o por lo menos así le pasó a Manuela con La hora de los satélites. Aquí nos cuenta cómo le llegó esa frase y lo que ahora significa para ella. Bueno, yo aprendí del libro, pues yo estaba muy adentro de esos poemas y no veía el título, ¿cierto? Que es lo que pasa, lo que les pasa mucho a las personas que escriben. Tal vez no es fácil tomar esa distancia y decir el libro se llama así. Pero yo me puse en la tarea de hacer como una lluvia de ideas, ¿cierto? Voy a intentar. Y cuando estaba releyendo el libro y llegué a ese poema, que es un poema en el que estamos Dante y yo, es como todavía no ha anochecido del todo, pues es como esos momentos en que casi va a ser de noche, pero todavía es de día. Y pasó un satélite. Y yo dije, ¿qué es eso? Pero yo no sabía que era un satélite. Y Fede me dijo, eso es un satélite, esa es la hora que pasan los satélites. No sé si él lo dijo así o bueno, estaba ahí como en el subtexto. Y ya me pareció pues que ese momento, que ahí había pasado algo, ¿cierto? Después escribí el poema. Y cuando lo estaba releyendo dije, me parece que cuando uno es mamá y también en el caso de los padres, estamos orbitando algo más grande. O sea, es como que casi un magnetismo alrededor de los hijos. Y ellos son algo, eso más grande, más, no sé, más cuidadoso, o que hay que cuidar más, no sé. Y que nosotros éramos los satélites. Entonces pensé que era la metáfora perfecta, ¿cierto? Y estaba en forma de símbolo, no necesariamente se iba a notar del todo, y en la editorial lo aceptaron. La poesía acompaña a Manuela. Es quizá una forma de explicarse el mundo, de asumir las experiencias. Ella lo anota todo, casi que es como un espera. Voy a anotar esto tan bello que acaba de pasar. No quiere ni puede que se le pase nada. La poesía ya es parte de ella, es indispensable. Ya hace parte de mí, o sea, me acompaña. Como dice una escritora francesa, no les voy a decir el nombre porque no lo sé pronunciar bien, pero dice, la escritura es buena hasta que no se acaba nunca. O sea, ya hace parte y está ahí. Entonces es una compañía, ¿cierto? Como una forma de asumir las experiencias desde un lugar muy propio, muy misterioso también. O sea, no sé a dónde me va a llevar escribir sobre mi madre. No sabía qué iba a pasar con esas primeras imágenes que aparecieron de mis hijos, porque siguen apareciendo, yo sigo escribiendo sobre ellos, sino que desde otro lugar. Es una compañía, pero también a veces es muy agotador tener esa necesidad de registrarlo todo, de reflexionar, de, no sé, de hacer un símbolo de esto, de no dejar pasar esto. A veces es muy agotador. Y me gustaría de pronto no tener que ir a tomar nota, sino simplemente vivirlo. Pero no puedo. O sea, ya hace parte de mí. Yo sé que no voy a dejar de escribir. Para Manuela la poesía ha sido una presencia que ha estado con ella desde siempre. No la entiende como un simple ejercicio de escritura, sino como una forma de estar en el mundo, la manera particular de percibir todo lo que la rodea. Con el tiempo ha convertido esas experiencias en poemas, en el reflejo de algo que ya había palpitado desde antes en su interior. Supongo que uno lo empieza a sentir desde la infancia, pues creo, como ese estado poético del que ahora estábamos hablando.
el misterio, esa cosita que palpita. Desde niña tengo momentos en que a mí me conmovía algo y me quedaba mucho en esa sensación, o sea, disfrutaba esa sensación de contemplar. Pero yo no empecé a escribir sino hasta que tuve, no sé, 20 años, que estaba en la universidad. Y poesía empecé a escribir más grande, cuando ya había estudiado la maestría en Barcelona. Un poco cuando llegué, me empecé a liberar de lo que yo pensé que tenía que escribir y llegué a la poesía como forma estética, ¿cierto? Y no, yo me siento bien es acá, yo en este momento no quiero escribir ni ficción ni narrativa, sino este es mi lugar. Pero la presencia de la poesía vino desde niña, la recuerdo. Igual también hay algo que dice Beauvoir, que dice uno no nace escritor, uno nace bebé. Pues uno nace bebé y se hace escritor por cosas que le pasan. Y yo sí creo mucho en eso, o sea, yo soy escritora y escribo poesía por cosas que me pasaron. Entre ellas haber estado muy cerca a la muerte cuando estaba chiquita. Creo que a mí eso me transformó, que yo tuve un accidente cuando tenía 7 años con mi hermana y estuve en la clínica varios meses y yo siento que esa experiencia a mí me transformó completamente y que desde ahí tenía la necesidad de buscar un refugio y lo encontré después, que es la escritura. Manuela toma notas y luego escribe, aunque lo que más hace es reescribir. Lo hace a mano, en una libreta, y luego vuelve y vuelve y vuelve hasta que encuentra la palabra que es, la oración que es, lo que siente que debe ir ahí. Su proceso empieza incluso antes, en disponerse para escribir, en tener al lado un cafecito. Sí, hay pues yo siento una necesidad de cuidar muy bien las frases, las imágenes, y también tengo una confianza ciega, porque es una cosa más intuitiva en la edición. Entonces he aprendido con el tiempo que darle la vuelta y escribir 1 y 2 y 3 veces, es decir, reescribir, es un proceso retador, misterioso, extraño, y que es como que le va sacando a la frase que salió en un primer momento un juguito y se va transformando y pasan muchas cosas. O sea, uno no sabe hasta dónde, pues yo en este momento digo hasta dónde es que uno puede dejar de editar. Pues porque sí es verdad que con cada vuelta los textos van brillando más. Entonces yo estoy muy concentrada en ese momento ahora, porque estoy en un proceso de reescritura, pero en la poesía también lo hago y lo hice en ese momento. Un cuidado y una confianza en repetir con diferencia, que es lo que dice, creo que Kenzaburo, que cuando yo le dije, wow, esto es lo que yo he cultivado ahora, es como repetir, pero en cada repetición algo va cambiando, algo va cediendo, va siendo diferente. Así escribo y tratándome bien, escuchando música, tomando café, con un vinito también, bueno, no mentiras, sobre todo con café, con mate, tratándome bien. Siento que eso es algo que también he conseguido con el tiempo y que ha sido bueno, porque ahora disfruto la escritura, que no me pasaba al principio. Yo alguna vez leí un decálogo para escritores y uno de los consejos era: los 12 primeros años son los más difíciles. Y eso lo leí cuando estaba haciendo la maestría en Barcelona y bueno, lo recuerdo, me impactó. Y en ese tiempo, por ejemplo, al principio de que yo fui siguiendo esa intuición de que quería escribir, pues fue difícil porque yo
no sé, me llené de miedo. Tenía un deseo muy potente, yo quería hacerlo, pero no sabía cómo. Y cuando sabía cómo, no sabía qué. Pues, ¿qué voy a decir? ¿De qué voy a hablar? Entonces fue un proceso, sí, largo. Y aunque todavía aparece el miedo, porque el miedo es parte, la incertidumbre es parte del proceso, ya es distinto. Ya lo conozco y ya encuentro de verdad un placer en quedarme ciertas ideas, en editar. Y el miedo se va perdiendo como visibilidad. Se equivocan quienes dicen que la escritura es un camino solitario. Ese acto privado con el papel siempre va acompañado de los libros que nos han hablado de cerca. Las palabras de las otras, de los otros, han sido el refugio e inspiración para Manuela. En ella, la geografía de sus lecturas son esenciales para su poesía. Tan importantes las lecturas, me da mucha alegría poder leer y encontrar libros que me hablen directamente. Joan Didion, por ejemplo, es maestra. He estado releyendo un libro que se llama Noches Azules, que habla de lo que estábamos conversando ahorita, de ese miedo, este miedo de vernos envejecer, de la fragilidad. Bueno, ella escribe un ensayo autobiográfico. Eso también ha sido importante para mi poesía y para el proyecto en el que ahora estoy trabajando. Y me he dado cuenta que me gusta leer, pero como porque una poeta me va llevando a otra, pero mujeres estadounidenses como Lydia Davis, Joan Didion, Jen Lazar, Ellen Bass, Sharon Olds, Mary Oliver, ¿cierto? De una época muy parecida, nacieron en el 47, una generación, pues, yo creo que de mujeres muy tesas que empezaron a hablar de sus propias experiencias, por ejemplo, Mary Oliver, de su propia experiencia sagrada con la poesía, con la dificultad, con la naturaleza, un diálogo súper genuino con los animales. Sharon Olds, por ejemplo, desde el cuerpo, con su esposo, con sus hijos. Bueno, y así cada una de ellas desde un lugar muy distinto, pero han sido un ecosistema en este tiempo de escritura, y también algunas escritoras argentinas como Natalia Romero, que es una amiga y una gran amiga y escritora. También Laura Whitner, me ha acompañado Fabián Casas también, Diana Velesi, todos están ahí. Es una compañía. Yo creo que en realidad uno no escribe tan solo, sino que siempre está ahí alguien que ya lo hizo, alguien que ya pasó por eso y lo hizo muy bien, de distintas maneras. Es fascinante. Yo creo que la riqueza en la literatura y lo que se está escribiendo también ahora es un alivio para los que escribimos y una fuente pues súper, no sé, como muy rica en historias, en formas de hacerlo, en maneras de utilizar la coma, el punto, no sé, en una metáfora, en los temas a donde llegan, ¿cierto? También hay un poeta que me gusta mucho, que es un poeta de Estados Unidos que se llama Gary Snyder, que tiene un poema que lo hemos leído juntas, que se llama El baño, que está él bañando a sus hijos y todo se describe desde el placer, como no, y el vapor y entra la esposa. Entonces hay también como un momento en que él admira el cuerpo de su esposa y admira cómo le lava el pelo al hijo, como, no sé, es todo como un ritual, ese baño, y ha sido importante. También para lo que estabas diciendo ahora, mencionabas que yo había escrito hace poco un texto donde mi hijo Teo está en el baño, ¿cierto? Por ahí debe haber venido, o sea, no se me ocurre hasta ahora, pero claro, yo siento que hay lugares donde aparecen los rituales, y muchas veces en los libros que leemos están también los lugares sensibles, ¿cierto? Siento que cuando uno lee, la sensibilidad también
se activa, pues aprende de las sensibilidades de los otros. Hay lugares que son parte de esta escritora y de los que a veces habla: Buenos Aires, Barcelona, aunque Argentina parece estar en ella, como si se hubiera quedado en su corazón. Los viajes son parte de lo que es, de las enseñanzas que no va a olvidar y a las que todavía regresa cada tanto. Argentina es un lugar que yo quiero mucho, Buenos Aires en especial, porque yo me fui a estudiar cuando tenía, 20 años, a la UBA, que era una universidad pública, pero en realidad las materias pues resultaron siendo muy buenas, muy difíciles, pero lo más importante para mí fue que empecé a escribir en una libretica que tenía del Che Guevara, a caminar sola, a disfrutar muchísimo estar sola en la ciudad, a ir a un cineclub, a un concierto, a sentarme en un parquecito y ver cómo un perrito pasaba, y empecé a escribir. O sea, me enamoré de una ciudad, de Buenos Aires, sentí que la ciudad se enamoró de mí y empecé a escribir. Eso no quedó en ninguna parte, creo que tenía un blog, pero ahí empezó, yo creo que esa amistad de una forma muy, muy genuina, porque todavía no tenía ese deseo de, bueno, quiero comunicarlo, quiero publicar, sino que era una experiencia más privada. Manuela, además de dedicarse a sus poemas, también ha ocupado su tiempo en acompañar procesos de escritura de otras personas que comparten con ella el amor por las palabras. En esa ida y vuelta se ha encontrado con la amistad, el aprendizaje. Estos momentos la han nutrido de nuevas perspectivas, han enriquecido su propio mundo creativo. Siempre me quedo con ganas de hablar sobre los procesos singulares de cada poema, ¿cierto? O de cada texto, de cada fragmento que uno puede hacer, más sobre eso, porque siento que cómo aparece la idea de un poema, cómo uno es capaz de seguir escribiendo, de dejar que ese poema insista. No sé, siento que los poemas tienen suficiente juguito para hablar y hablar y hablar. Entonces, no sé, me gustaría hablarte de cada poema. ¿Qué he escrito? ¿Cómo surgió? ¿Cómo apareció? ¿Qué pasó en mí? Manuela sigue escribiendo, los temas van y vienen, los hijos siguen, la vida cotidiana sigue, y también su mamá empieza a ser parte de lo que está escribiendo. La maternidad otra vez, aunque desde el otro lado. Para mí es una fortuna tener estas reuniones de personas que las une un deseo raro, porque es raro, de escribir y de leer, y de que al escribir y al leer pues sientas cosas, aprendas cosas, vayas como avanzando en la vida, ¿cierto? Que eso sea una compañía. Y he encontrado personas muy, muy lindas, o sea, que se han vuelto amigas, porque claro, como estamos alrededor de algo que es blandito, que es genuino, entonces hay muchas conexiones, ¿cierto? Cuando uno escribe, y lo hemos conversado, uno está vulnerable, se pone en una situación vulnerable, pero también en una situación de crear, de transformar, de jugar con el lenguaje. Entonces no sé, creo que es como una hoguera y ahí pasan cosas y yo me he sentido muy afortunada en estas personas que se me han ido acercando porque a contarme que quieren escribir y me encanta de verdad acompañar esas búsquedas. Estoy aprendiendo de eso. Creo que es un trabajo que hay que hacer con cuidado, con delicadeza, que todavía me falta mucho por aprender en ese sentido, porque tengo que aprender de la escritura, de otras lecturas, como tú dices, alimentarme. Entonces para mí también es importante ponerme en lugares donde también tenga mis maestros, pues es decir, como fuentes, y también lugares incómodos. Por ejemplo, yo este proyecto que estoy haciendo lo he puesto en distintos talleres de escritoras que admiro, por ejemplo Isabel Zapata, que es una escritora de México, Natalia Romero, y ahora estoy en el taller de Mercedes Halfon, que es una escritora también argentina,
y ahí también aprendo de la forma en que ellas dan los talleres, los autores que ellas me descubren a mí. Entonces creo que es un estado pues ideal que yo busco, o sea, dar, pero también recibir y aprender. Igual yo creo que cuando uno hace un taller es un aprendizaje pues bastante horizontal. Cada texto es una manera de abordar, de resolver un problema, de comunicar un deseo. Entonces también las personas que hacen los talleres conmigo pues me han enseñado un montón. Les dejamos con las voces de la poeta colombiana Inés Posada y la poeta argentina Natalia Romero, amigas y maestras de Manuela, que nos leerán 2 poemas de la Hora de los Satélites. Les esperamos en el próximo episodio. Leo noticias, miro a mi hijo. Dicen, hay millones de fugas de metano en el Ártico. Los microbios derriten más rápido, los suelos congelados, cambian las corrientes, suben las aguas, bajan las aguas, adelgazan los osos polares, desaparecen. Solo quedan 350 tiburones blancos en este mundo, el mismo mundo que acoge a mi bebé de 20 meses, a los sonidos que se forman en su corazón chiquito pero acelerado, a su pelo, aún sin lavar, que refleja parte de cielo, parte de sol. Y cuando un avión pasa arriba diminuto y corta el universo, él lo señala con sus manos picadas de mosquitos, saladas por el agua, la tierra de las fuentes. Después en casa apaga las velas con su propio soplido y llega a la chimenea el papel periódico, lo hace bolita, lo lanza, espera que empiece otra vez el fuego. Perdona si insisto y te hablo así de mi hijo, pero hace unos meses apenas sostenía la cabeza y poco antes de eso, en la primera eco, el doctor dijo, al tiempo que me introducía ese aparato de metal frío, que no había embrión, que lo que yo tenía dentro era un tumor muy pequeño. Y si lo vieras ahora caminando a tumbos por este monte, te conté que ya sabe cuáles son las guayabas maduras, que las toma del árbol y se las come enteras. Entonces, ¿no seguimos sosteniendo entre todos un milagro? La mayor parte del cosmos está vacía, dijo Sagan, vacía, helada, oscura, universal. Y aunque todavía no tengas hijos o no vayas a tenerlos en lo absoluto, yo sé, conoces esta tibieza que nos lleva por igual, a ti y a mí, con tanta precisión que no nos damos cuenta. Si es posible. A veces quisiera tener el peso de las cosas que no pueden hundirse en el agua, ser más divertida y más ligera, aunque necesite pequeñas pastillas como las mujeres en las películas. Esto no va a gustarte si te lo cuento, pero sé de un minuto en que crecemos y no nos damos cuenta. Me recordarás, demasiado nerviosa por la fiebre de nuestro hijo, mis palabras estrellándose sobre las enfermeras, la ansiedad de los domingos, si nadie nos espera y no hay un motivo, mi manera de aburrirme y dejar que pasen los días sin escribir, el deseo, mi deseo, de irme sola para algún lugar, una casa entre los árboles, lejos de todo. Pero a pesar de eso, que es cierto, quisiera, si es posible, me vieras como esa vez bajo la lechuza, visible sobre el techo de nuestra casa, justo antes de que llegara la noche. Este fue un podcast hecho por la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín y la revista Generación del periódico El Colombiano. Cuadernos de lectura. Apuntes para armar un escritor.